Hola, 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 ¿cómo estás? ¿Me escuchas? sí, ¿tú también? Sí, ya, súper bien. ¿Cómo estás? No se pudo en la primera, pero ¿cómo estás? Gracias por tomar la invitación, Evelyn. No, de nada, Carlos, al contrario, pues gracias, aquí andamos. Y un gusto conocerte. Igualmente, no sé si se alcanza a ver acá, estaba pensando poner unos libros. Bien, bien aquí, creo que está mejor así. Muy ¿Cómo bien. estás? Bien, Evelyn, ¿qué tal te ha ido? ¿Qué tal la semana? Bien, bien, ya sabes, estos climas tan extraños que de repente está lloviendo, hace frío, ¿no? Y ya Sí, sabes, estás. Bueno, acá no ha sí, llovido y está haciendo un calorón. uy, me imagino. Pero bueno, para comenzar, Evelyn, me gustaría que te presentes con el público, para no quedarme yo a veces con las presentaciones. De repente Ujú. no de cosas. ¿Quién es Evelyn? ¿Qué hace? Yo ya estuve ahí viendo tu currículum. Muy grande el currículum. Bueno, Carlos, pues en grandes rasgos, les platico, pues me dedico a ejercer la práctica clínica de la orientación en psicoanálisis. En algunos momentos he convocado algunas compilaciones con algunos colegas de México y algunos de otros países. Aparte, maternando también a mi hijo, ¿no? Que tengo un pequeño de 6 años, entonces creo que entre la tesis del posgrado, entre la maternidad, entre la clínica, bueno, más que nada son las funciones que más ejerzo y con eso tengo y me sobra, ¿no? Claro, claro, claro. Pues sí, es un trabajo que a veces no vemos, que justamente se va a hablar hoy, la maternidad, ¿no? No lo tomamos muchas veces como, no le damos la importancia que tiene, que es algo muy, pues a veces muy complicado. En este caso, me gustaría antes de comenzar, Evelyn, de repente la gente generalizamos psicoanálisis como todo tipo de terapia, como todo psicólogo. ¿Cuál es la diferencia entre el psicoanálisis y las demás terapias para poner como el concepto a las personas que nos van a escuchar? Ok, bueno, no me gustaría hablar como en general de todas las terapias porque, bueno, no me alcanza Claro, una vida de poder profundizar cada una y de hecho, pues una de esas cosas que me hizo no profundizar en ellas es porque realmente no me sentí convocada ahí, ¿no? Me ok, parece que como que existieran tres vías, ¿no? En donde los seres humanos pueden encontrarle respuestas a su sufrimiento, a sus inquietudes que les acontece día a día. Entre ellas está la psiquiatría, están las psicoterapias, que hay una infinidad de psicoterapias cognitivo-conductual, gestático, logoterapia, la terapia central en el cliente, si bien recuerdo en la universidad. Y hay otra que es el psicoanálisis, que también la podríamos considerar como parte del entendimiento del sufrimiento, ¿no? Y estas tres caminamos de diferentes maneras. No voy a etiquetar fuertemente la psiquiatría, creo que la psiquiatría busca respuestas en relación a este malestar, pero una de sus respuestas es llama muchísimo la atención, ¿no? Una de esas respuestas que ellos hacen con estar medicando y querer comparar los padecimientos de algunos órganos, los padecimientos del cuerpo con el padecimiento de lo que nos hace sufrir, se me hace bastante loco, ¿no? Y digo loco porque a veces no dan como chance de poder circular su palabra, de expresar lo que siente, ¿no? La psiquiatría es, tómate este medicamento y lo veo el siguiente mes, y tomes este medicamento y lo veo en 2 meses, y bueno, vamos viendo si en 6 meses, pero el medicamento sabemos y está más que sabido que no va a arreglar la vida anímica de un ser humano, ¿no? La psicoterapia y diferente al psicoanálisis, también me parece que es algo que abandona Freud, algo que tiene que ver muchísimo con la sugestión, ¿no? Sigmund Freud abandona este método que era como muy de su época, en donde los seres humanos es más que sabido que por el método de la sugestión tampoco hay cambios importantes, ¿no? Esta parte de trabajar con la conciencia, ¿no? Si la psicoterapia está trabajar muchísimo con la conciencia, si la conciencia fuera buenísima, así de bueno, si no te duermes temprano, trata de dormirte a las 8 de la mañana, cambia de hábitos, la gente
se levanta más temprano, cambia de hábitos y sin embargo sigue no durmiendo, ¿no? Esas partes en donde el ser humano trabaja lo consciente, pero no les alcanza a ver unas mejorías o unos cambios, es ahí donde entra el terreno del psicoanálisis. No, el psicoanálisis se dedica prácticamente a muchas cosas, a escuchar Claro. el malestar del ser humano y al mismo tiempo permite que uno pueda hacerse preguntas de esto mismo y estas mismas preguntas y el sujeto o el paciente o el analizante que empieza a darle respuestas a estas preguntas, empiezan a haber cambios subjetivos. Por eso el paciente en análisis tiene mucho más movimientos que algo que es meramente sugestivo, que algo que es meramente de la conciencia o por fármacos, sí se ven las diferencias muy radicales, ¿no? Claro, claro, es trabajar con las personas, pues también con su voluntad, vaya, no tanto suprimirlo con un medicamento. Y bueno, el tema de maternidad, las herramientas, ¿por qué consideras que puede ser importante el psicoanálisis para la crianza de los niños y niñas? Bueno, creo que una de las cosas, bueno, suspiro porque creo que una de las cosas que a mí me ha servido muchísimo para entender la crianza, pues es a partir de las mismas preguntas que yo me empiezo a hacer en relación a mi hijo, ¿no? Creo que es muy Claro, importante el psicoanálisis porque permite ir construyendo las crianzas propias. Por eso tampoco es esto que hacen las escuelas de escuela para padres, tampoco es funcional, porque se habla siempre de lo general. Y resulta que la familia González y la familia Pérez y la familia Morales les acontecen parecidos comportamientos en sus hijos, pero los motivos son diferentes. Entonces, a diferencia de estar yendo a cursitos, que se me hace muy lindo que lo hagan y que lo promuevan para poner un poquito ahí la espinita de empezar a buscar psicoanalistas o psicólogos, me parece muy lindo que estas tareas que hacen otros colegas permitan que haya más alcance o que la gente conozca estos espacios, se me hace muy importante por la simple, sencilla razón que uno va a ir construyendo su propia crianza. No existen crianzas generalizadas. Yo creo que lo más importante y un signo que todos los papitos y todas las mamás tienen que saber sobre sus infancias o las infancias que están empezando a acompañar, dos signos fundamentales es que la madre o el padre se sientan angustiados en la presencia del hijo. Y número dos, que el padre y la madre tengan preguntas en relación a todo esto que les empieza a acontecer, ¿no? ¿Por qué mi hijo se comporta de tal manera cada vez de que salimos en la calle? ¿Por qué mi hija, a diferencia de los otros niños, no quiere empezar a tener lo que es control de esfínteres? ¿Por qué mi hijo, a diferencia de otros niños, o mi hija, a diferencia de otros niños, mmm, no desarrollan el lenguaje, ¿no? Esas mismas preguntas que se hace un padre es un indicador tan fundamental para poder replantearse cosas en lo que están habitando en las familias, ¿no? Porque hay papitos y mamitas, Carlos, que de verdad no les alcanza preguntas y claro. pareciera, Carlos, que todo el tiempo se quiere normalizar, por ejemplo, de repente se quiere normalizar ciertos actos que se me hacen tremendos. Hace muchísimo tiempo, este, sí, hijo, gracias, mi amor, no tengo frío, gracias, qué amable. Se me hace como una locura que ahorita que se acercan las fechas del 10 de mayo o en junio, el Día del Padre, que de hecho casi no le hacen tanto ruido, se me hace una locura que hayan spot o tarjetitas así de no sé, esas tarjetas de pensamientos así que parecen tipo motivacionales, se me hace tan terrible que se siga como normalizando y diciendo, bueno, pero es la madre, tiene derecho, es que fue la madre, es tu madre, ámala sobre todas las cosas. O este mandato bíblico, ¿no? Amarás a Sí. tus padres y tú amarás a tu madre y a tu padre sobre todas las cosas. Me parece que hay que empezar a deconstruir ese concepto, cuestionarlo, tirarlo y pisotearlo, porque no podemos seguir criando y estar a favor de infancias en donde una madre es una abusiva, un padre es un Eso es. violador, una madre, un padre se la viven hiriendo a sus hijos y comparándolos con los otros. Eso ya no se tiene que normalizar.
será muy tu padre y será muy tu madre, pero si ejercen actos de violencias, actos de crueldad, eso no es una función parental, esa no es una función de crianzas, eso no es una función suficientemente buena y hay que empezar a no justificar esto, mucho menos ahorita en estos tiempos del 10 de mayo que está a la vuelta de la esquina, ¿no? En un par de días, pero no, me parece muy delicadísimo que profesionales y gente youtuber o gente que está circulando por estos mundos virtuales sigan Claro. promoviendo que se justifique el porque sea tu madre o tu padre. No, eso no amerita una violencia y una persona cruel hace ciertos actos que realmente se tienen que parar, ¿no? Sí, sí, también hay personas que, pues se tiene que decir, no son buenos padres, no se preparan para ser padre y pues viven en una ignorancia, ¿no? Y sí, yo concuerdo contigo en este tema de que pues, no por ser padre tienes derecho sobre el hijo, sino que tendría que ser como una charla con el hijo. Tendrías que ir viendo, analizando, que inclusive cada hijo es diferente. Entonces tu método de ser padre o madre no es el mismo con cada hijo. Tendrías que buscar la manera para cada quien, ¿no? Es el individuo. En eso concuerdo demasiado y también este tema estoy en contra con ese tema de que se tenga que respetar todo nomás. Es como cuando pasa a veces con la iglesia que el sacerdote se le tiene que respetar porque pues, es el sacerdote, ¿no? Y se aprovechan de ese momento jerárquico. Eh, en este caso, para hablar del psiquismo, ¿cómo se subjetiviza el psiquismo y para qué nos funcionaría en este caso de las herramientas para el psicoanálisis y la crianza? Bueno, este, bueno, haz de cuenta que toda esta parte del aparato psíquico o el psiquismo o la psique en algún momento se definía como la parte del alma, ¿no? Los griegos nombraban así. La psique viene siendo todo ese conjunto de emociones, de personalidad, de vivencias, de vínculos que nos empiezan a constituir como la persona que somos, ¿no? Por ejemplo, ese ratito estaba yo recordando de cómo ahí está, hay veces que uno piensa que darle una nalgada a un niño está mal, ¿no? Y muchos personas de crianzas dicen, no, nunca hay que pegar, hay que hablarle al niño, ¿no? Una de la, una del manazo en el niño, dándolo, por ejemplo, en la pompita, que es un músculo más Claro, permitible, el hacer este movimiento, o sea, el dar ese golpecito, permite que en el niño se empiece a constituir, instalar el dolor y el odio. ¿Para qué nos sirve el dolor? Para que los seres humanos, cuando los lastima una pareja, cuando tienen algún incidente, no sé, una caída, una quemada, algo que les pasa, cuando la mamá o el papá dan esa nalgadita, instalan el aparato psíquico, el dolor, ¿para qué nos sirve el dolor? Para prevenir, para decir algo está mal acá y para que uno piense, esto me dolió, no lo vuelvo a hacer. O también al mismo tiempo el dolor junto con el odio aparecen al mismo tiempo en la infancia, porque el odio también nos permite poder tirar una parte idealizada y decir, ah, caray, mi mamá y mi papá algo les pasa y cuando eso les pasa, que levantan la voz, a mí no me gusta y me asusta. Entonces el niño en automático se da el espacio de poder pensar qué fue lo que hizo para que mamá alzara la voz y diera la nalgadita, claro. ¿no? Otras cosas que nos instala, por ejemplo, el aparato psíquico, no sé, se me ocurre cuando va a aparecer todo lo que es la pulsión de muerte, que tiene que ver muchísimo con éxtasis de estar contento y que de repente, no sé, se me ocurren papás que están en una reunión y ven a los primos todos felices y todos tomando, y si uno no sé si recuerdas una frase que decían mucho los papás de, ya, se acabó el 20, métanse todos a la casa, y todos, no, Sí, otro sí. momentito, otro poquito, ese se acabó el 20, ese frenar la felicidad, ese gozo, ese disfrute, nos permite que uno empiece como a frenar eso mortífero. Si uno no lo frena, ¿qué pasaba? Cuando los compadres estaban tan felices, todos estaban felices, la felicidad terminaba en un desmadre, o alguien ya se gritonaba con alguien porque estaban entonados de Sí. alcohol, el niño ya se había caído, o el otro niño se fracturó. Entonces,
se acabó, hay que tener como límites en nuestra felicidad con el otro, hay que decir, ay, esto me está gustando, pero me tengo que retirar. En la infancia, se instala esto en el aparato psíquico, se acabó el 20, es para que no nos vayamos a lastimar. Y la gente que nunca pudo frenar esto a tiempo son personas que todo el tiempo les están pasando desgracias. Y de repente llegan en el Claro, consultorio y se pelean nuevamente con la pareja y se pelean otra vez con la pareja porque no saben detenerse e irse a tiempo. No, o sea, no saben porque el otro lo permite, porque si algo tiene la pulsión de muerte es que es muy gozosa, que para mí eso sería la felicidad, ¿no? El aparato psíquico tiene que ver muchísimo con la envidia, con los celos, con el odio, con la alegría, con el desagrado. El aparato psíquico tiene muchísimo que ver con la vinculación con el otro, cómo nos vinculamos a partir de nuestras vivencias que tenemos en nuestras infancias con nuestros padres, con nuestros abuelos, con las amistades. El aparato psíquico tiene que ver muchísimo inclusive con lo social, como no es lo mismo niños de Chiapas a niños de la Ciudad de México, a niños del norte. También el aparato psíquico tiene que ver muchísimo con el entorno en donde estamos. Entonces, no podemos decir que solo somos genética y familia, sino que también somos el círculo donde estamos. Por ejemplo, a mí me llama muchísimo la atención que a veces la escuela siente y hasta hacen igual mensajitos, ¿no? En donde dicen, bueno, es que la mayor parte de quien educa a los niños están en casa y no es cierto. También las instituciones nos educan demasiado y estos modelos de represión, de seguir normas, empiezan a ser, ¿no? Como ya la psicología social, estos especialistas que estudian en relación a masas, empiezan a ver que se empieza a gestar cierto tipo de personalidad a partir de las escuelas que uno habita, ¿no? Entonces, el aparato psíquico es importante, aunque sepas o no sepas se da, aunque sepas o no sepas, la pulsión de muerte se da, la pulsión de vida se da en nosotros, el odio, el celos, etcétera. Lo que va a determinar que sea un poco diferente es cuando los papás se preguntan por qué hacen lo que hacen. Por ejemplo, si yo voy a dar una nalgadita en la pompa y voy a enfatizar porque hay una consecuencia de que el niño le mordió a otro niño y este pequeño tiene 6 7 años, si le doy una explicación y que hay una consecuencia, el niño se va a pensar, o sea, va a ser una persona que va a empezar a pensar ese daño que está haciendo, ¿no? Si en la entrada, por ejemplo, de todo esto que también genera una angustia al ser humano cuando existe la diferencia, no sé si recuerden el mito de la Torre de Babel, en donde los ok. seres humanos querían alcanzar a los dioses y como castigo por quererse acercar a ellos, les manda como castigo la diversidad de lenguas, ¿no? Entonces, durante Claro. mucho tiempo hay como otro mandato en la humanidad que uno no puede soportar la diferencia y hay que destruirlo. Una de las cosas que nos angustia demasiado a los seres humanos es habitarnos y saber el que existen hombres y mujeres, eso es tan angustiante. Y aparte de ello, de todas las clasificaciones que hoy en día se están haciendo sobre género, toda la Así es. diferencia angustia. Y lo primero que hace uno es destruirla. Entonces, cuando nosotros vemos estas diferencias anatómicas, una de las cosas es importante acompañarlo de una manera normalizadora, pero al mismo tiempo que genere también angustia, porque eso nos va a permitir dos cosas. Una de ellas es decir, hay algo diferente a mí, pero no pasa nada. No tengo por qué destruirlo. No sé si ustedes se acuerdan Claro. de la película de Intensamente, que había una emoción que se llamaba desagrado, y a veces uno piensa que el desagrado es para molestar al otro. No, el desagrado nos habita a nosotros para tener esa capacidad de poder frenar y el decirnos, esta no es mi manada, pero existe esta otra. Por eso existen una infinidad de grupos, instituciones, gustos, hay médicos, deportistas, pianistas, escritores, por eso habitan demasiados destinos y cada uno de nosotros nos vamos a ir a lo que nos agrada y eso no tiene nada que ver con que eso que a mí me agrada, el otro está mal porque no está ejerciendo el básquetbol, porque yo pienso que el básquetbol es lo mejor del mundo, ¿no? El aparato psíquico, te vuelvo a repetir que es importante
comenzar a subjetivizarlo de una manera diferente a la que nos enseñaron de pequeños o lo que nos transmitieron de pequeños, que no nos está generando buenos vínculos con el otro, porque en sí la gente que llega en análisis lleva porque tiene problemas con el otro. No, esa es una gran característica, porque tiene problemas con otros compañeritos, porque la pareja está teniendo dificultades. Entonces, el ser humano siempre nos llega, bueno, más bien en análisis nos llegan personitas porque tienen problemas con el otro y hay que empezar a construir ese mundo que ellos ya tenían constituidos de una manera diferente y va a ser al ritmo de esa persona, pues, ¿no? Claro, claro, sí, sí, se nos olvida a veces que somos parte de un colectivo y que lo popular no necesariamente es lo que debe de ser, ¿no? O sea, también hay que aprender a discriminar lo que cada uno quiere y lo mencionas, que se me hace muy, como muy, muy al punto. Como que todo esto, tomamos las emociones como negativas, el odio, el, el discriminar, el desagrado, todo esto cuando pues son emociones, ¿no? Lo negativo y lo positivo debiese de ser saber cómo manejarlas, porque pues por algo están aquí. ¿Cuál es la diferencia entre una persona que busca desarrollar conciencia y la que no? Porque aquí, ¿qué pasa con una padre y una madre un padre y una madre que no han ido y no han generado conciencia de crianza? ¿Qué es lo que les sucede a ellos? ¿Cómo viven ellos? Bueno, lo tenemos en los noticieros, ¿no? Creo que los destinos de no tener estos espacios para poder despejar sus dudas vienen generando y gestando más de lo mismo de lo que les habita en la familia, ¿no? O sea, me parece que, híjole, hay muchos destinos, ¿no? Inclusive no alcanzar el deseo, no alcanzar tu deseo y hacer las cosas porque los demás lo hacen, pero tú no estás feliz y te sientes incómodo, pero lo tienes que hacer porque así es el destino del mundo, ¿no? O sea, estar ocupando espacios laborales que realmente no les satisfacen, tiene muchísimo que ver con esta parte no sé, por ejemplo, lo que tiene que ver muchísimo con esta parte en donde al ser humano no se le permite estar en falta, el de estas madres y padres que todo lo dan, que todo lo dan, que todo lo dan y de repente lo colapsan y no saben hacerle frente, ¿no? Entonces, también esta parte en donde hay mamás y papás que por más que instancias de seguridad pública, atención a las víctimas o al delito, o que empiezan a hacer estos cursos sobre abuso sexual infantil, lo llevan en las escuelas, por más que se hable de esto, se sigue guardando silencio porque uno, mientras esté ocupando en el lugar o esté dentro de esa familia que violenta y abusa de esta manera, no lo ve. O sea, hay un velo dentro de los ojos, hay una tapadera en los oídos y no les alcanza el cuestionar esto, no les alcanza el decir esto no está bien. De hecho, justo estábamos viendo en un seminario que doy los viernes con varios colegas que a mí me llama muchísimo la atención a muchos casos que Freud mencionaba en donde parecía que el abuso sexual, no sé cómo lo habitaban en la época victoriana, pero era como, no sé, como comerse un chicle, ¿sabes? Así de, bueno, fulanito lo abusaron, ¿no? Y dices, Sí, sí. pero entonces, ¿cómo se miraban a los niños antes, no? Durante mucho tiempo sabemos que los niños no tuvieron un lugar en específico, se pensaban que eran objetos, infancia, el que no habla, el que no tiene voz, ¿no? Nunca se les preguntaba absolutamente qué sentían, qué querían. Entonces, eso pues gestaba ciertos destinos, ¿no? Estos papitos y estas mamitas que no se preguntan y que no están yendo en un espacio de análisis atropellan demasiado la vida de un adulto en un futuro, ¿no? Si la atropellan demasiado en la infancia, en un adulto gestan problemas para relacionarse con el otro, gestan a personas que sigan repitiendo los abusos, las violaciones, hace que la gente no se detenga y todo el tiempo esté reactivo, ¿no? De repente es impresionante cómo gente por cosas tan absurdas como un tráfico, que se haya visto que haya gente que saque un arma, ¿no? Y mate pleno trafiquerío. Bueno, para eso sirve el análisis, ¿no?
para claro, empezar a tranquilizar un poco nuestras pulsiones, detener esas pulsiones, preguntarnos cosas y no ser tan reactivos, porque pasan muchas desgracias. Yo no digo que el análisis sea, como decía Lacan, ¿no? O sea, psicoanalizar, gobernar y educar nunca se va a lograr. O sea, no vas a poder gobernar a todo el mundo de la misma manera. O sea, entre los musulmanes, las religiones, las políticas, los izquierdas, los derechas, existe un sinfín de desacuerdos. Nunca se va a poder gobernar al mundo por igual. Evidentemente tampoco se va a psicoanalizar a todo el mundo porque todo el mundo tiene diferentes herramientas o prácticas de cuidado de sí que les ha venido bien. No, que dices, bueno, yo hago yoga, yo ahí encontré mi paz, ¿no? Bueno, yo hago meditación, ahí encontré mi paz, yo encontré mi paz en un grupo religioso, encontré mi paz siendo escritora, pero lo que no sabe esta gente, que lo que no se habla, lo que no se trabaja, lo que no se sigue hablando en un espacio clínico, aparece generaciones después. Entonces, a diferencia de las psicoterapias o otros ejercicios del cuidado de sí, es que esas cosas que uno no quiere tocar o sobrevivió de ellas y se encuentra en otros espacios, lo que no sabe esa gente es que eso que les aconteció va a aparecer después. Y me parece que no tiene la culpa el psicótico, el autista, el que se suicida, no tiene la culpa. La culpa son de toda esa gente que no sabe la importancia del psicoanálisis, que no sabe la importancia de estar despejando sus dudas, que no sabe que existen estos espacios de clínica, pero es tan tremendo cuando alguien tiene un familiar esquizofrénico, es tan tremendo cuando alguien tiene un familiar autista, es muy tremendo cómo les habitan estas experiencias y tiene que ver muchísimo con esas cosas que no se hablan, ¿no? Y que a veces uno hace todo el esfuerzo de estar despejando o de repente quiere cambiar esta historia, ¿no? Y empiezas a ver estas cosas tan gratificantes, dices, caray, el psicoanálisis vale muchísimo la pena. claro. Y bueno, se me ocurre estas series que vemos de la familia Peluche y los Simpson, ¿no? Personas Mm. que no se están generando esta conciencia de la que hablas y ahí está el niño haciendo travesuras y desmesurado, o cuando viene la niña y está Bibi, y empieza a hacerle preguntas a su familia y empieza a educarse y empieza a cultivarse y ¿por qué no eres una niña normal? Y sí, regresamos a esto popular, ¿no? Lo popular, lo normal es estar mal, como que por lo menos en México, que es lo que vivo, es muy común que el padre mande a las cervezas al hijo, que a mí se me hace a lo mejor algo que no se debiese de hacer, porque pues ¿por qué vas a exponer a un infante a un vicio? Pues, tú te puedes Ujú. levantar y tú puedes ir, ¿y por qué vas a mandarlo ahí? Y es normal, normalizamos este tipo de conductas, y tú lo mencionas, como que ponen al hijo a lo mejor a veces en un estrato como de objeto de algo una propiedad, o sea, es como propiedad de alguien, que creo que debiese de ir cambiando esos temas, pues esas dinámicas que tenemos, porque pues el niño el día de mañana va a gobernar, el día de mañana va a votar, el día de mañana va a ser padre, el día de mañana va a ser el que te atienda, el día de mañana va a ser doctor, va a ser el cajero, va a ser la sociedad del niño. Entonces, pues sí, está esta frase cliché de que los niños son el futuro y pues es verdad, pero también son el presente. Tenemos que tratarlos desde el presente, porque como que de repente noto que hay como cierta cosa en la sociedad que es dejar ahí como si fuera una espina esos temas no tratados. Lo mencionas esto del abuso sexual, también lo dejan como una espina y la espina pues no la tocas y al final se hace una burbuja, se hace una ampolla y sale sola, ¿no? Pero pues ya todo eso que no viste el proceso, pues no, los humanos no son como una espina, no es como que te vas a curar solo. El hecho de que ya no se hable no significa que no esté. Claro. ¿Cómo generas ese tipo de conciencia en la gente? ¿Cómo le das una semilla a la gente de conciencia de decirle, oye, sabes que por aquí está el tema, por aquí va, a lo mejor por aquí está tu área de oportunidad, de crecimiento? Porque me imagino que es muy, muy complicado. Bueno, creo que, híjole, se me hace por una parte difícil porque algo que ha habitado demasiado en el psicoanálisis y no quiero. No, no, bueno, sí quiero juzgar y criticar en ese sentido, es que el psicoanálisis ha sido una práctica, independientemente de la clínica, sino una práctica de transmisión
a puerta cerrada y entre psicoanalistas, ¿no? Y una jerga impresionante en el vocabulario poco entendible para una población que realmente quiere algo más simple para poder saber qué se hacen en estas condiciones. Y si hay una crítica porque, bueno, afortunadamente las épocas están cambiando, existen estas cosas de estos videos en YouTube, en Instagram, que quedan guardados y la gente lo puede revisar mucho después o se conecte en línea, qué sé yo, pero los psicoanalistas se encierran, ¿no? Y más que nada están a puertas cerradas y los diálogos y las discusiones son entre ellos y me parece que hay que ver estas áreas de oportunidades como las tecnologías para empezar a salir con una jerga más dada a entender al otro, porque si los psicoanalistas siguen analizando a sus mismos alumnos psicoanalistas, se están olvidando de un mundo que allá en este mundo vemos a gente disparando en carreteras, vemos gente chocándose y generando estragos a otras personas porque venían en mal estado, drogados, y los vemos siempre en carreteras, accidentes que, híjole, acaban con vidas de personas que no tenían nada que ver ahí. Estamos viendo feminicidios, estamos viendo violencias, abusos, gente con problemas en procuraduría, denuncias, demandas. Bueno, vemos una infinidad de cosas fuera de esos apartados de transmisiones de psicoanálisis que necesitan saber un poco, y yo creo que una de las cosas sería ver este reto, y me imagino que ha de haber algunos psicoanalistas jóvenes que hablan aquí en estos espacios y que seguramente están creando estas conciencias. Espero que sea así. Y bueno, también aprovechar como en este espacio, Carlos, que tú invitas a dialogar a mucha gente de varias especialidades, por lo que estuve viendo en tu Instagram. Creo que esa es una manera de dar un primer pequeño pasito, ¿no? El decir, bueno, existen estos espacios que realmente nos interesa muchísimo la gente, nos interesa muchísimo acompañarles, acompañarlos, nos interesa muchísimo saber cómo está constituida su historia y que sepan que acá sí va a haber ese cambio tan significativo y nosotros tenemos como un lema, o bueno, al menos yo lo tengo demasiado integrado. Dime, mi amor. Sí, un momentito y voy. Ahorita voy, ahorita voy. Entonces, hay un lema que yo tengo demasiado integrado en donde yo digo, más vale pagar unos pesos en análisis que pagar con una enfermedad, con un accidente, con una Claro. bronca legal, no sé, yo creo que la terapia es un pago demasiado barato, ¿no? Sí, A diferencia de que estés tú metida por no haber hablado en tu infancia de algunas cosas que notabas raro en tu pareja, y eso como que hacía alusión de que posiblemente esta persona pudiera violar a tu hija o hijo, y de repente en análisis dices, ya no lo quiero acá, y preveniste un estrago en tu infancia y pagaste eso, a que pagues todo el tiempo en todos estos procesos legales que vas, vienes, te interrogan, que aparte te vulnerabilizan horriblemente. Las sí. instituciones son muy violentas, la verdad, no tienen ese tacto lindo para poder sostener estas batallas horribles que tiene algún ser humano. Yo digo que es más barato pagar con terapia a pagar con cosas que a veces no tienen, no, ya no se va a hacer cambio, pues ya no se puede hacer nada, ¿no? Una vez tocando el cuerpo de un niño queda algo ahí. Una vez teniendo Claro. un problema de homicidio, uno queda manchado ahí, ¿no? Voy, hijo. Sí, 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 lo mencionas, es correcto esto de las instituciones, mm, como que hacen a la persona menos, como que lo ven como un caso nuevo, pero no lo ven como, es una persona que está teniendo pues, una vulnerabilidad, que vivió algo que tengo que tratar y que le tengo que dar su atención. Sobre todo en México, no sé Latinoamérica, pero sobre todo en México también me gusta a mí tocar estos temas populares porque es la manera de cristalizar cómo vivimos. Y está el tema del Chavo del Ocho, ¿no? Que creo que muchos crecieron con el tema del Chavo del Ocho, inclusive a mí me tocó verlo en algún momento, cómo pues es un niño huérfano, a lo que yo entiendo, y es un niño, eso también es, Kiko es un niño sin padre, la Chilindrina es una niña sin madre, casi hay siempre una carencia de padres o de madres en los personajes, y vas viendo cómo son sus conductas, poniéndolos que son
niños pues no se les puede juzgar tan fácilmente porque pues ahí está el padre que debía de ser un poquito más responsable y hablar con ellos. Romantizamos esas conductas, nos dan risa y sí, para eso es el humor y el humor también es una manera muy agradable de poder generar este tipo de incomodidad, ¿no? De angustia que mencionas al inicio. ¿Por qué no, por qué no tratar de esos programas, ver lo malo en ellos, aunque sí da risa de ver lo malo en ellos, de que, sabes que sí es México y sí fue un México y no sé si lo sigue siendo, espero que no, un México bastante atropellado desde los 80 hasta el 2000, 2005, pues esto de la terapia era, y todavía, era como, pues, ¿para qué voy a ir al loquero, no? O yo no estoy loco, o no lo necesito, o mis amigos me dan terapia, o en la borrachera, o en el antro, o todos estos excesos, esta gula de emociones que tenemos de vivir en el exceso, de olvidar, de tapar, se me hace como ya muy, se me hace muy trillado y se me hace como que no es necesario ya. Ya ahí lo mencionas, están estos espacios, hay mucha gente, pero de repente nos damos a estas cosas milagrosas. Ven, paga por terapia, no te voy a hablar de emociones, simplemente te voy a hablar de que no tienes que salir de fiesta. Ayer voy a hablar con un amigo que hay coach que te dice, no tienes que salir de fiesta, no tienes que salir el sábado porque no tienes nada que celebrar, ¿no? Tienes que hacer dinero. Estamos centralizando todo el dinero, la autoexplotación. ¿Dónde quedan estas emociones? ¿Dónde queda esto? Pues en el dinero. Tengo dinero, me compro algo y lo tapo. Tengo una fiesta, lo tapo. Lo vas tapando y al final lo mencionas, llegas a una edad, llegas a los 30 años, no es que sea más difícil el cambio, pero sí se complica a cierta edad, el cerebro se adapta y somos animales de hábitos, empieza a ser más difícil y la gente ya no se da cuenta que ya tuvo un hijo y que le está transmitiendo todo eso al hijo y que ya son 3 generaciones viviendo igual y después dicen, pues así era mi padre. Pues sí, pero no necesariamente es que sea bueno, o sea, también pues tienen fallas, también son personas. ¿Por qué no buscar esa falla y poder trabajarlo? Los japoneses me parece, no recuerdo cuál es el nombre que le toman los japoneses a los jarrones cuando se caen y hacen un poquito de oro líquido y lo vuelven a hacer. Y dicen, ok, esto es para que veas que el error ahí está, pero que también es bonito. O sea, que se puede embellecer este artículo, no necesariamente tirarlo, sino aquí está y para que recuerdes que una vez te equivocaste, pero que pues, lo superaste. Como que la gente no queremos equivocarnos, no queremos aprender de ese error, como que queremos tener siempre la razón y por eso pasan estas discusiones donde simplemente pudiste haber estado callado y decir, pues sí, tienes razón, no lo había visto desde ese lado. No necesitas un grado de estudio, no necesitas ser doctor, no necesitas pues mínimamente ni la prepa ni la secundaria, necesitas ser una persona y poner atención a lo que el otro te está diciendo, ¿no? Aprender del otro, que se me hace que a veces se nos olvida. Eh, Claro, bueno, pues acabas de decir dos cosas bien importantes, ¿no? Este ejemplo del Chavo del Ocho, que creo que muchas cosas ahí están muy normalizadas, ¿no? Y que la vida familiar así la ven tan normalizada que uno no se pregunta, bueno, ¿por qué un niño vive en un barril? Esas no son condiciones del derecho que tiene un niño, inclusive lo vemos en las calles, ¿no? O sea, bueno, no hay que decir nombres, pues, pero estas instituciones que se dedican a la defensa del menor, ¿dónde están esos elementos necesarios para que los niños, todos los niños tengan derecho a tener un ambiente libre de violencias, un ambiente digno, vivir cómodamente, no vivir 20 en un cuarto, 15 en un cuarto, 10 en un cuarto, de repente estar viendo que los papás están teniendo relaciones sexuales, de repente los cuerpos de los hermanos empiezan a crecer y por eso hay un momento en donde hay que separarse de los padres porque hay cuerpos, hay sensibilidades, ¿no? Sensaciones. Entonces creo que esto que tú mencionas como no recordaba esta serie que mirábamos muchos en la infancia, que era el Chavo del Ocho, ¿no? O cómo esta parte hiriente que tenía todo el tiempo Kiko, que lastimaba al otro, que se burlaba del otro, que atropellaba demasiado, o sea, todos estos elementos de violencia, cómo lo normalizaba uno y ni siquiera se ponía a pensar sobre ello, pero era una comedia que te entretenía y te reías y me parece que desde ahí creo que nos da como referencia que los papás
normalizamos muchísimas cosas que me parece que no, que hay que terminar, ¿no? Y por otra parte, esto que decías que me gusta mucho, que de hecho en la escuela estoica, en la antigua Grecia, ellos decían justamente que la excelencia, o sea, un médico excelente, un psicoanalista excelente, un pintor, un maestro, no nacía de la nada, sino que eran los errores lo que le hacían ese camino para poder ser, o sea, ensayo, error, para poder ser una persona que iba aprendiendo de esos errores. Decía, bueno, por aquí no se hace, pero se puede hacer de esta manera, pero se puede hacer de esta manera. O sea, el error es para avanzar, el error no es para repetir. O sea, es decir, si yo hice esto con mi hijo, lo voy a volver a hacer, lo voy a volver a hacer, lo voy a volver a hacer, pero lo estás dañando, no, entonces eso ya no es error, eso ya significa estar sumergido en un mundo de ignorancia en donde no se están dando cuenta de los efectos que tienen los pequeñitos cuando normalizan ciertas conductas y ciertos actos. Pero el error, esto que tú decías, me gusta que hayas hecho este ejemplo porque ahí partían los estoicos que la excelencia no nace de la nada, nace de los aprendizajes constantes que tenemos en la vida y creo que uno como papá y como mamá tienen que estar siempre en el lema, ¿no? De decir, estamos aprendiendo, porque cada etapa que va evolucionando el niño recién nacido, primeros meses, el año, dos, tres, cuatro, cinco, puberto, adolescente, adulto, etcétera, cada una de las etapas nos vamos descubriendo siempre como papás y como hijos. Es como que nunca termináramos de presentarnos en sí y cada una de esas etapas uno va viendo y va diciendo, bueno, por acá no es, pero es por esta forma, ¿no? Entonces yo creo que esto del error sí iría en tanto aprendizaje y en tanto modificación, no tanto como el estar justificando, sino el error es para aprender y moverme, ¿no? Sí, 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 totalmente, porque pasa a lo mejor con cuando no te estás desarrollando de manera pues un poco más adecuada, a lo mejor la filosofía también no se puede dejar de lado. Muchas veces tachan al filósofo como esta persona que fuma marihuana y que está ahí de rastas y que está ahí tirado. Y dices, ok, a lo mejor lo pueden hacer, pero eso no le quita a la filosofía lo que es aprender a pensar qué está pasando, dónde estamos, quiénes somos, por qué estamos, qué sucedió, esa persona quién es, qué hace. Pues algo así como lo que hacía Sócrates, ¿no? De estar la mayéutica, de estarse preguntando. La gente se molesta, como le pasó a Sócrates, que inclusive pues hasta tuvo que morir por estar preguntando, porque la gente no se quiere estar molestando con preguntas. Es, no sé por qué es difícil, no sé por qué es difícil para las personas preguntarse si les enseñaron que, mencionaba en una entrevista del anterior, el doctor Daniel, que el psicótico es el que tiene todas las respuestas, ¿no? Entonces estamos siendo psicóticos todos con el tema de que yo ya sé todo, ya no vengas a decirme nada, inclusive romantizamos esos temas. También está quería mencionarlo, este tema de las personas que nacen con síndrome de Down, que nacen con esquizofrenia, que nacen con autismo. Decimos que son ángeles venidos al cielo. Para mí son personas, o sea, sé que se romantiza para que no sea tan duro a lo mejor la impresión que se llevan las personas, pero son personas y las tienes que tratar con pues si son diferencias o su autenticidad, lo que es y lo que conlleva esa situación. Los tienes que tratar con eso, no puedes solo romantizar y decir, es que son angelitos y está bien lo que hagan porque los hacen menos también, ¿no? Pues para mí tienen que estar incluidos en la sociedad, o sea, eso creo que es lo que es parte de la inclusión. No romantizar y llevarlos de lado y decir, es que todo lo que haga está bien. También le puedes enseñar, o sea, también lo puedes tratar como una persona que es una persona, o sea, no le puedes hacer un angelito. Es una persona que está en la sociedad y que le tienes que hablar con él y que tiene que atenderla. De repente eso a lo mejor lo veo como con las emociones. De repente es como si las emociones no pudiesen ser atendidas como lo que son. No sé, se me hace como que vivimos en una sociedad algo fuera de sí misma, como que no vamos hacia adentro y solo queremos estar hacia afuera.
Ok, bueno, creo que sí es bien importante esto, pues, de que no se romanticen ciertas complicaciones y sobre la importancia, si de por sí es a ver, Esteban, si de por sí es todo un tema, el primer impacto de tener un hijo con ciertas características que les es bastante difícil habitar el mundo y que aparte de ello, pues lo romanticen y al mismo tiempo el romantizar no les permiten, no les permitan, ¿cómo se dice? No, no les permiten los padres como darle los recursos necesarios que necesitan. Por ejemplo, un autista, un gran logro en el análisis o en otras psicoterapias es que pueda ¿Puedes venir explicar. Sí, a agarrar los dedos de... este, ese como ya es bien tarde y como es fin de Claro, semana claro, luego nos dormimos un poquito tarde, decía, aparte de claro, romantizarlo, pues perjudican demasiado porque no les permiten de proveer las herramientas necesarias. Híjole, esto es muy difícil tener un pequeño claro, porque claro, uno tiene que estar ahí. No les permiten claro. dar las herramientas necesarias por estarlos, evitando, ¿no? Si de por sí es muy difícil esta introducción de tener un hijo diferente, ¿no? O sea, es un impacto muy grande. Mi amor, permíteme unos momentitos, ahorita estoy Es que contigo. mamá, Ay, me desconectó Esteban, No creo te que ya me está preocupes. diciendo, ya mamá, ya es mi turno. Bueno, entonces me Claro, parece que, ya Esteban, mamá, es me que parece, agarra los dedos de mi coche porque es que no me gusta estar solito ahorita voy yendo. contigo, ahorita vamos por tus Por leguitos. favor. Entonces, ay, perdón, bueno, es no, no parte te de, preocupes, no te ¿qué preocupes. qué les iba a decir? Me perdí un poquito. Bueno, o sea, el punto es de que, bueno, voy a volver a repetir lo mismo que estaba diciendo hace rato. Bueno, no podemos romantizar, no podemos Claro, evitar lo que tenemos. ¿Sabes? Ahorita se me vino en mente una mujer que tuvo un éxito bastante sorprendente, cuya madre era una esquizofrénica, y pues esta pequeñita pasó de como como casas hogares, como orfanatos. La madre no pudo sostenerla, era una madre bastante desbordada, un padre que no le interesó esa niña y esa niña se volvió una mujer exitosa porque tenía una belleza particular, Marilyn Monroe, ¿no? ok, Que esta mujer estaba todo el tiempo, sí, mi amor, voy, esta mujer estaba todo el tiempo con estados de depresión muy fuerte, estaba todo el tiempo con situaciones anémicas muy delicadas porque no hubo un sostén de la mirada, no hubo un sostén de la palabra, porque esa madre no estaba bien, ¿no? Sin embargo, pues esto generó también el que se perfilara cierto destino de Monroe, ¿no? Va a quedar siempre la duda que fue, porque bueno, fue una mujer que se metió con uno de los hombres más poderosos de Estados Unidos, uno de los Kennedy, ¿no? Y pues no sabemos si fue claro. un homicidio o realmente, que lo dudo que se haya suicidado, porque yo recuerdo que Monroe se analizaba con un analista que se analizaba con Sigmund Freud, ¿no? Entonces no creo que ella tenía un lugar en donde hablaba de todo este vacío, de esta no mirada, de esta no palabra, de este no sostén, porque la madre estaba mal, pues, anímicamente era una madre loca. Entonces su destino de Monroe, siendo una mujer muy joven, ¿no? Muere muere muy joven en pleno éxito de su mundo profesional y esto nos hace poner en la línea del renglón el cuestionarnos, el cuestionarnos y decir, creo, como les decía hace ratito, hay un signo de las infancias y de las maternidades que es el simple hecho de estar angustiados y preguntarnos, o sea, cuando un papito y una mamita no les alcanza la angustia, ahí hay un signo que deja mucho que decir porque las cosas se complican, ¿no? Este, no, Esteban, las cosas se complican porque si una persona no se angustia, no se mueve. Y si una persona, un ser humano, no se hace preguntas, tampoco hay movimiento. Entonces creo que hay tantos ejemplos de situaciones caóticas. No sé si ustedes recuerdan también un joven en Estados Unidos, en Kentucky, no recuerdo el nombre de este joven, hace muchísimos años, el que la escuela y la gente cercana decía, algo tiene este joven, y ella decía, no, con un caldito de pollo mi hijo va a estar bien. Y él, así de, a ver, señora,
¿Cuál caldito de pollo? El hijo terminó matando a una familia, este, le sacó el feto a la chica, bebió de la sangre y le decían el vampiro de Kentucky. Entonces hay como ciertas, o sea, esta parte que decía, mira, esa mujer no se preguntó, o sea, le hacían ver cosas de su hijo y no se preguntó nada, y solo hacía que con un caldito de café su hijo, con un caldito de pollo su hijo iba a estar bien, y es cuando tú dices, no, hay que hacerse preguntas. Yo creo que esos van a ser dos signos importantes de las crianzas, el hacernos preguntas y el angustiarnos para movernos. Claro, sí, sí. Pues para ir cerrando, Evelyn, bueno, al público que nos está viendo me gustaría decirle si tiene algunas preguntas para Evelyn. Y para ir cerrando, pues me gustaría preguntarte, Evelyn, cómo se podrían acercar estas personas a buscar estos espacios de crecimiento, de desarrollo, al psicoanálisis, eh, si tú das terapia, si también quieres promocionar tu trabajo, si el acercamiento que tiene que hacer alguien para eso y cuál es la situación en la que pueden ir, porque muchas veces piensan que solo hay que ir cuando ya estás en crisis, ¿no? Que pues sí, sí hay que ir, pero también se puede ir cuando una persona está, entre comillas, equilibrada de momento. Pues también es bueno ir en esos momentos hasta, pues también a lo mejor, pues para hacerte un chequeo, ¿no? Un chequeo emocional, aunque te sientas bien, no está de más que vayas. Es como ir con el mecánico el auto, ¿no? Que muchas veces le damos este cerrón ya estoy bien, ya me dieron de alta, ya no quiero ir. Uh-huh. ¿En qué momento es bueno asistir? En cualquier momento. Si no, la Claro, misma vida te va a orillar a eso, ¿no? Creo que no hay edad, o sea, puede asistir desde bebé, puede asistir tu bebé en análisis, un niño, un adolescente, un puberto, un adulto mayor, o sea, no hay edad y creo que lo más importante es que se muevan a esos espacios porque no saben la historia que tienen atrás, ¿no? Entonces, es más que sabido por varios psicoanalistas que pudieron transmitir parte de sus prácticas y de sus experiencias, como Pierre Lanier, Sigmund Freud, Lacan, Dolto, Dabuan, Winnicott, Bioni, entre una serie de personas que nos pudieron transmitir, es más que sabido que hay como tres momentos muy importantes en donde los seres humanos tienen que saber. Una de ellos es cuando nos acontece algo en tiempo real que nos interrumpe de manera inesperada la vida, un accidente automovilístico y perder las piernas, o perder algún miembro del cuerpo, una guerra, migrar, ¿no? Que es también un tema serio, migraciones, o inclusive no sí, irte a Estados Unidos o en Europa, en América Latina, el simple hecho de la gente que se mueve en nuestro país, ¿no? De un estado en otro, estas cosas que nos interrumpen de manera brutal y que uno quiere hacer una vida nueva en otro mundo, en otros espacios, en otras ciudades, hay que ir en análisis. Hay que ir en análisis porque también tenemos algo que nos constituyó en la infancia, hay que ir en análisis. Y también por esa historia que no conocemos, que tarde o temprano va a aparecer, porque como dijera Dawan, lo que no se dice no se puede callar. Entonces, generaciones atrás que desconocemos, 4 generaciones atrás de nosotros, 2 generaciones detrás de nosotros, eso que no se dice va a aparecer tarde que temprano. Entonces, por esas 3 razones, por algo interrumpido de manera inesperada, por lo que nos acontece en las infancias y por lo que no sabemos, porque hay un inconsciente que no olvida y resurge todo el tiempo, por eso y más razones tenemos que ir en análisis, también tenemos que ir por el simple hecho de saber que la vida es complicada. Entonces, esta parte de hacerle frente a la relación, hacerle frente al encuentro con el otro, el hacerle frente a las complicaciones que existen en la propia vida, es mejor, más vale despejarlo en un espacio que estarnos haciendo tontos y sufriendo nomás porque sí. No sé, creo que hay muchas razones, justificaciones y motivos sobran para ir a un espacio de psicoanálisis. No dejo mis datos, Carlos, porque ya no tengo espacios, no claro, tengo claro, espacios en mi eso es bueno. clínica, pero bueno, puedo sugerir colegas, ¿no? Tengo muchísimos amigos que aprecio demasiado y que admiro sus trabajos que están haciendo desde sus trincheras en Guadalajara,
en Tijuana, en Monterrey, en cualquier parte de la República Mexicana tengo contactos porque hay gente que nos encontramos y nos apreciamos muchísimo y sabemos los trabajos que están haciendo mis colegas en otras latitudes. Con mucho gusto les paso el contacto. Claro, claro, sí, invitarlos a que se pasen por tu... Tienes otro Instagram, me parece, Ah, de... sí. Ah, sí, ese sí. Síganos en Encuentros Psicoanalíticos, es otro Instagram que tengo. Es un Instagram, lo hicimos para justamente abrirnos un poquito más a los terrenos virtuales, aparte de hacer clínica y cuidar a mi hijo. Una de las actividades que convoco demasiado son las transmisiones de un psicoanálisis más simple, más ameno, de un psicoanálisis que pueda llegar al alcance de otras personas. Y pues ahorita tenemos un diplomado que es clínica psicoanalítica, entrevista técnica y y transferencia que llevamos desde octubre, lo iniciamos, terminamos en septiembre de este año. Y todo el tiempo después de se van a venir unas jornadas sobre seminarios de infancia, de psicoanálisis de infancia. Entonces, todo el tiempo estoy moviendo y promoviendo actividades a nivel nacional e internacional con la finalidad de que pues sea al alcance de las demás personas, ¿no? En encuentros psicoanalíticos, encuentros-psicoanalíticos. Sí, para que te vayan a seguir. Y pues muy importante labor, una labor muy digna, me parece a mí, muy noble, porque también no muchos están dispuestos yo lo veo como a pulir a las personas, como a escucharlas, a no juzgarlas en el momento, a ver cómo se le puede ayudar, porque pues no muchos lo hacen, es una labor humanitaria. Y también pues, lo que mencionas, en todo momento podemos ir. Yo también me gusta mencionar a la gente este tema de que lo que escuchan es lo que escuchas, lo que ves es lo que eres. Las personas que estamos escuchando música triste todo el rato, música de desamor, todo este tipo de música que hay en nuestra cultura, que es para evocar un sentimiento de tristeza, porque eso es lo que más vende, ¿no? El desamor, la tristeza, el sentirte mal, sobre todo en México que ahorita vivimos la música regional que es de salir a tomar, hablar mal de la mujer, ofenderte a ti mismo, todo esto. Pues me parece que en un México violentado, por lo menos hay espacios seguros donde se puede ir a terapia e incitar a todos a ir. También mencionarles ya para cerrar, esta plática va a estar aquí guardada en el feed, va a estar en YouTube y va a estar en Spotify. Los invito a suscribirse, a seguir. Es Xolósofo, como lo gusten pronunciar. Y pues nada, si no hay preguntas del público, me gustaría pues agradecerte por tomar la invitación. Sé que tienes una agenda muy apretada, me parece que hoy mismo fuiste a un curso y te tomaste el tiempo y bueno, pues está Esteban demandando atención que con todo derecho lo tiene que hacer. Y pues muchas gracias. Igual me gustaría, si quieres mencionar algo que quieras decirle al público, me gustaría dejarte un espacio, decirle al público de nuevo, pasen por los canales, pasen a seguir a Evelyn y pues gracias por estar aquí, gracias por los que van a escuchar, gracias a los que estuvieron. No, pues nada, Carlos, más que nada, pues muchísimas gracias a ti por este espacio, a Héctor también, por convocar y pues bueno, espero que haya sido de útil. A mí me gusta siempre transmitir de una manera bastante sencilla. Espero que tengan una bonita noche, espero que queden más preguntas, que ustedes puedan llevárselas consigo mismos, ¿no? Que de eso se trata, que cada persona que se para compartir algo genere esas mismas preguntas. Gracias a todos los que están, los que vayan a ver después. Muchísimas gracias, Carlos, y pues que sigan los éxitos contigo y todo lo que estás emprendiendo. Que tengan bonita noche. Gracias, nos vemos. Buenas noches. Bye. Buenas noches, bye.